Bueno, ahora sí, hablemos sobre las partes del formato APA, ¿no? Y lo primero que es muy importante es que quiero que lean la sección de escribir en las ciencias conductuales y sociales. Va de la página 9 a la 20, entonces eso tienen que leerlo para que puedan conocer un poco de la organización o los criterios de publicación, ¿ok? En esas páginas pues les habla de los tipos de textos científicos que hay, los lineamientos éticos más importantes, habla sobre el plagio, el autoplagio, que es un tema importante en el área, en psicología en general. Otras cosas de las que hablas es sobre el reporte apropiado de los resultados, la duplicación de datos, la protección de confidencialidad, el conflicto de intereses, créditos y publicaciones y revisiones. Son unas páginas muy interesantes, entonces léanlas y les voy a hacer un cuestionario sobre eso, ¿vale? Entonces, ahora sí, como ya les conté en el video anterior, eh, pues el formato hoy en día es en sí mismo muy extenso. Todo el contenido del manual puede ser material para días, incluso semanas, ¿no? O sea, podría haber todo un curso sobre formato, APA. Y pues está medio difícil verlo en una clase, ¿no? Pero vamos a hacer lo mejor que podamos y por eso me voy a centrar en los puntos más importantes del formato, ¿no? De todos modos, si tienen alguna duda específica o quieren saber algo con más detalle, consulten el manual. Y materiales extra como videos. Hay muchos videos en YouTube en donde explican esta cuestión de los manuales por si tienen un poco más de duda y no quieren leerlo en particular. Hay páginas de internet en donde también resuelven las dudas de cómo cito esto, cómo cito el otro, pero no hay como revisar el manual. Entonces, si ya tienen el manual y tienen alguna duda muy específica, lo primero que deben hacer es consultarlo y ahí revisar y resolver cualquier duda que tengan, ¿vale? Entonces, aclarado esto, pues vamos a comenzar, ¿no? En la lectura van a ver que hay diferentes tipos de texto. El primero están los textos empíricos, también hay revisiones literarias, hay artículos teóricos, metodológicos y estudios de caso. En este curso en particular nos vamos a centrar en los empíricos, entonces ahí es donde van a tener que revisar cómo redactar un estudio empírico, ¿no? Que esto hace referencia a reportes de investigación, experimentos, investigaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cada tipo de texto tiene sus propios intereses, propósitos, sus diferencias, tiene detalles particulares que en caso de que estén interesados pueden consultar de igual forma en el manual con más detalle, ¿vale? Ahora, en la nueva edición se añadieron nuevos cambios, se aceptaron nuevas tipo de letras. La más clásica es la que usamos siempre, que es Times New Roman en fuente número 12. Esa es la fuente más común, pero en la última edición se añadieron estas nuevas posibles fuentes, tanto en tamaño como en diversidad, ¿no? Entonces, pues chequen el video para más detalle, para que vean cuáles, si tienen dudas. Y pues vamos a empezar, ¿ok? Para comenzar, o sea, les voy a mostrar el sample que viene en el manual. Es muy útil para ver rápido cómo se escribe y se redacta un buen texto científico, entonces ahí me voy a basar para hablar de las partes. Pero pues comencemos, ¿no? Las partes clásicas de un escrito en formato APA son el título, después vienen los autores con su institución afiliada, las notas del autor, el resumen, la introducción, el método, los resultados, discusión, referencias y hasta el final apéndices o suplementos. Ahorita vamos a revisar cada uno, ¿vale? Ok. Perfecto, me hago chiquita. Pues comencemos. Como pueden ver aquí, este documento está en los que
los archivos que les dejé en complementarios para que los chequen. Ok. Y pues comencemos por lo primero, el título, ¿no? El título es esto que vemos aquí arriba. ¿Y cuál debe ser la característica, no? Debe resumir la idea principal del manuscrito, pues es informar al lector sobre el estudio, por lo que debe reflejar el tema principal, así como identificar las variables de investigaciones y las relaciones entre ellas. Lo recomendado es que no ocupe más de 12 palabras y debe ser escrito cada palabra empezando con mayúsculas y minúsculas, como se ve en esta sección, en esta parte de aquí. Debe ir centrado en la página, no en negritas, como se ve aquí. Y pues este es un buen ejemplo, ¿no? de un buen título, porque justo nos está diciendo qué variables están manipulando o cuál es el efecto principal que buscan. Ok, después de eso sigue el autor, entonces, o los autores o autoras, que como podemos ver aquí debe ser el nombre completo. Si es un autor, solo va el nombre del autor y abajo va la institución a la que está afiliado, ¿no? Si son dos autores, se tiene que unir con I, como vemos aquí. Y si comparten la misma institución, entonces se pone primero el nombre de los dos autores y abajo se pone la institución a la que están afiliados ambos. En caso de que sean instituciones diferentes para cada autor, va el orden autor, afiliación, autor, institución afiliada, ¿ok? Entonces así es el orden. Y en esta parte se debe omitir cualquier grado o título, como doctor, licenciado, maestro, cualquier cosa se debe omitir. Y en caso de que no tenga institución a la cual esté afiliada, pues debe ir acompañado de la ciudad o estado donde vive, ¿no? En este caso, pues si tiene, entonces no es necesario. Ok. Siguiente parte es la nota del autor. Aquí podemos ver cómo empieza la nota del autor. ¿Y qué es esto, no? ¿Qué es la nota del autor? Pues principalmente su función es proporcionar datos de contacto de los autores, como direcciones de email, departamentos, agradecimientos o hacer explícito algún conflicto de interés, ¿no? Y los datos llevan cierto orden, el cual es este. En el primer párrafo se debe redactar la información completa de la afiliación de los autores. Esto es decir, el departamento, por ejemplo, en nuestro caso debe ser Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, y así para cada caso. Después, y tiene que ser de acuerdo a cada autor, debe ir separado por comas, entonces es autor, coma, departamento, coma, institución. Ahí es donde se debe de hacer completo cuál es este orden. En el segundo párrafo es para informar si algún autor cambió de afiliación, indicar ahora cuál es la nueva. Este paso no es precisamente necesario u obligatorio, solamente es en caso de que haya cambiado de afiliación. En el tercer párrafo se debe poner los agradecimientos, en este caso ya sea para personas, instituciones, los proyectos, los soportes financieros, y deben ir acompañados siempre del número de proyecto. Esto es un poco más burocrático y es la cuestión para agradecer y dar conocimiento de quién apoyó y quién financió esos proyectos, ¿no? Es un paso burocrático, pero es necesario que esté. ¿Ok? También se puede agradecer a personas si colaboraron a correr el experimento, o a algunos otros compañeros, etc. Y en el cuarto párrafo se tiene que poner la información de contacto de los autores, esto es el email, ¿no? A veces se pone solamente el del primer autor, a veces se pone el de dos autores o el de todos. Lo más recomendado es que se ponga el del primero. Y el título, como se ve, debe ir centrado. Debe ir nota de autor centrado, sin cursivas ni negritas, y abajo ya va cada uno de los párrafos y tiene que ir indentado, ¿no? Con la sangría cada párrafo.
Ok, sigamos. La segunda parte es el resumen, ¿no? Que es lo más importante también. El resumen debe ser breve y preciso, ¿no? Es justo eso, resumir el contenido del escrito. Debe permitir a los autores, a los lectores conocer de forma rápida el contenido e interés, ¿no? E interesar a las personas para que sigan leyendo. Muchas veces el resumen es el primer acercamiento que tenemos para leer un artículo y también es decisivo para ver si lo leemos o no. Entonces es probablemente de las partes más importantes de un escrito científico, el resumen. Y pues tiene que ser preciso, no evaluativo, coherente y conciso. El orden de ideas debe describirse de la siguiente forma. Debe plantearse el problema de investigación, si es posible en una oración. Posterior a eso, debe reportarse los participantes o sujetos, especificando edad, sexo, la especie y muy resumido el procedimiento. Después los resultados básicos, incluyendo efecto de tamaño, intervalos de confianza, niveles de significancia y finalmente las implicaciones o posibles aplicaciones de los resultados que obtuvimos, ¿no? El máximo de palabras es de 250 y el formato es como se muestra en esta imagen. Centrado va el título, resumen, no en negritas, y después empieza el párrafo, debe ir con la sangría y posterior a eso, más abajo, van las palabras clave. Palabras clave, como se ve ahí, va en cursivas, en itálicas, y son aproximadamente 5. Las palabras claves también son muy importantes porque es lo que identifica rápido al artículo, no son las palabras que están más relacionadas con nuestro texto. Y pues eso nos lo piden en muchos lugares de publicación porque es lo que va a permitir indexar o encontrar nuestro artículo fácilmente para los lectores, ¿no? Ok, en este caso pues se menciona estas palabras, ¿no? Que están relacionadas con el artículo. Ok. Siguiente, ya de aquí empezamos con la introducción. Ok. Si pueden de verdad revisen este ejemplo porque es muy interesante cómo les va especificando cómo hacer correctamente cada cosa. Por ejemplo, aquí les marca, ¿no?, que los números se expresan en palabras cuando son menos de 10 y a partir de 10 para arriba ya se pone número, ¿no? O cómo representar datos o funciones matemáticas y pues obviamente las referencias o las citas, que más adelante vamos a hablar de eso. Pero bueno, centrémonos en la introducción. Es el inicio del cuerpo del documento y empieza directo, ¿no? Introducción no lleva título, no lleva un rótulo de introducción o marco teórico, eso no va, se va de lleno con la información, ¿no? ¿Y qué debemos presentar ahí? Bueno, se tiene que poner el problema específico que está bajo estudio y se tienen que describir las estrategias de investigación, ¿ok? La recomendación del manual es que una buena introducción debe poder responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué estudios previos han hecho algo relacionado con lo que estamos planteando? ¿Cuáles son nuestras hipótesis o cuáles son nuestras propuestas para resolver el problema? El propósito del estudio también se plantea ahí, cuál es y cuáles son las posibles implicaciones teóricas y metodológicas que implicaría nuestro estudio. Entonces, eso debe responder una buena introducción, ¿no? Las características principales es que debemos describir los estudios previos relacionados con el estudio y la investigación en particular. Debemos plantear la hipótesis o las soluciones que el estudio aporta para investigar el problema. Y pues el formato es el que ven, ¿no? El cuerpo de todo el trabajo o el documento debe ir de preferencia en Times 12 con interlineado 2, los márgenes son 2.5, 3 y pues debe ir así, ¿no? Cada párrafo debe empezar con sangría, con sangría
y pues se procura que cada párrafo termine ideas, ¿no? Si vamos a hablar de otra idea por separado, lo empezamos en otro párrafo, no debemos hacer tanto la asociación entre lo que mencioné en el párrafo o en los párrafos anteriores, pues quién sabe qué dijiste 5 párrafos antes, ¿no? Entonces se procura que cada párrafo diga una idea en concreto, ¿no? Ok, después nos vamos a ir al método. Aquí vemos más ejemplos de cómo escribir bien, por eso les digo que lo chequen, es una muy buena forma de claves en cuestión a la redacción. Ok, método. El método es la sección en la que se describe con detalle cómo se realizó el estudio. Es también de las partes más importantes, ya que la información de esta sección es lo que va a permitir la replicación de nuestro estudio. Por lo tanto, es muy importante que esté correctamente redactado, que sea claro, preciso y detallado, ¿no? No debemos ocultar información y pues consta de las siguientes partes, ¿no? Debe llevar participantes o sujetos. Y se debe nombrar las características de ellos, ¿no? Como ya sea sexo, edad, especie, condiciones bajo las que estuvieron. Por ejemplo, en la cuestión de animales no humanos, se tiene que mencionar el grado o nivel de privación, si estuvieron en luz o en qué ciclo de luz y oscuridad estuvieron, si tuvieron acceso a agua libre. Entonces se tiene que mencionar todo eso. En el caso de participantes humanos, ya el rango de edad. Hubo un cambio por ahí en la cuestión de cómo se debe reportar eso. Chequen el video. Y pues las condiciones más particulares de cada muestra, ¿no? O de la población. Ahí es donde se tiene que mencionar en particular. ¿Ok? La siguiente parte ya va instrumentos o aparatos. En este caso, pues ahí es donde se debe detallar toda la información acerca de qué aparatos utilizamos o qué instrumentos se utilizaron para realizar los experimentos o el experimento, ¿no? Por ejemplo, medidas y funcionamiento de cajas experimentales, los escenarios, los mandos o las computadoras, softwares que se hubieran implementado, escala, se tiene que reportar el nombre de la escala completo, las variables, los factores que tenía. Ahí es donde se da detalle de toda la instrumentación, ¿no? De todo lo que utilizamos. Y finalmente viene el procedimiento, que se debe detallar todos los datos sobre lo que hicimos. O sea, qué hicimos, cómo lo hicimos, debemos reportar nuestro diseño experimental, cómo se manipularon las variables, la forma en que se recolectaron y obtuvieron los datos, los escenarios, parámetros, en general todos los detalles necesarios para la replicación del estudio. Una buena forma de ver si nuestro método está bien redactado es que nosotros mismos leamos esa sección y digamos, a ver, tengan la información necesaria para que otra persona lo pueda replicar, si no, ¿qué me falta, no? O dénselo a alguien más y que esa persona lea y le hacen la pregunta, con la información que está ahí, ¿tú podrías replicar lo que yo hice? Dependiendo de lo que digan, si no, si tienen dudas, entonces vamos ajustando. La cuestión es que no quede duda de lo que hicimos para que otra persona lo pueda leer y pueda hacer lo mismo que nosotros, ¿ok? En esta sección vamos a hablar sobre los títulos o el orden de los rótulos que lleva el texto. Y aquí se hizo un cambio importante. El formato que vemos aquí de los rótulos es pasado, es de la 6ª edición, y en la 7ª hicieron un ajuste a estos rótulos o al orden, ¿no? Entonces en el video podemos ver cuál es el orden ahora correcto, pero se los menciono rápido. Ahorita el primer título debe ir centrado en negritas y debe ir mayúsculas y minúsculas, ¿no? Cada que inicia una palabra, mayúscula y luego minúscula. Después el segundo título, en este caso sería método. No, método en este caso es el primer título, entonces va centrado en negritas, y como les dije, el siguiente rótulo sería participantes, ¿no? Entonces va pegado hacia la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas.
Después de eso, el tercer rótulo tendría que ir igual pegado a la izquierda, en negritas, pero esta vez en cursivas o itálicas. Después el cuarto rótulo va hacia la izquierda, pero con una sangría, y va en negritas y con un punto y seguido. Entonces ahí ponemos punto y seguimos la idea. Y finalmente el último rótulo va a la izquierda con una sangría, en negritas, en itálicas o cursivas y punto y seguido. Entonces este es el nuevo orden de los rótulos y es muy importante que los tengan en consideración. Entonces pues aquí está la imagen de la comparación entre la sexta y la séptima edición, pero aún así chequen el video para que tengan un poco más de contextualización sobre el nuevo orden de los rótulos, ¿vale? Ok, sigamos. Aquí vimos el procedimiento y resultados. ¿Ok? Los resultados, pues básicamente es la sección en donde se hace la presentación de la recolección de los datos y el análisis que empleamos. Se debe reportar los detalles de los resultados y no se debe ocultar información. No podemos ocultar información solo por inconformidad o porque no nos pareció. Debemos ponerlo. En caso de que sea un diseño de caso único, lo más recomendable es que se pongan datos diarios individuales de cada sujeto o cada participante. Igual si quieren información sobre esto, luego les puedo contar más. Si es un diseño de grupo, se debe incluir los análisis estadísticos pertinentes para cada caso, ¿no? Y pues el orden es que se debe incluir, como vemos aquí. Ok, este es un ejemplo muy bueno. Como vemos ahí, se debe incluir primero la prueba, qué prueba se hizo. En este caso estamos reportando la F. Después de eso va... claro. Bueno, el valor del test obtenido, los grados de libertad, la probabilidad de obtener ese valor. Por lo general pues es la P, la que se reporta el valor exacto de 0.05. Hay algunos que lo reportan de 0.01. Y el tamaño y la dirección del efecto, ¿no? Ahora se tiene que reportar, fue uno de los cambios que hicieron a partir de la edición pasada. Y pues ahí podemos ver un ejemplo de esto. Ahora, una parte importantísima de esto de los resultados son las figuras y las tablas, ¿no? Hay que considerar que estos dos recursos son la manera más común de reportar los datos, ya que es una forma rápida de ver los efectos o cambios entre condiciones, variables, fases, líneas bases e intervenciones, ¿no? Y cada uno tiene su formato. Entonces, yo les voy a hablar rápido de los lineamientos. Entonces vamos a empezar con las figuras. Este es un ejemplo de una figura. Pero las figuras, pues primero hay diferentes figuras o hay diferentes tipos. El más común y el que más utilizamos por lo regular son las gráficas, que pues son o tienen que mostrar una relación entre dos variables o entre el continuo de una variable y la diferencia entre grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, justo es eso, una relación entre el continuo que se midió en una variable y dos grupos, ¿no? Jóvenes o viejos, que está en el otro eje. Entonces los ejes se usan para eso, para poner estas variables en un eje y en el otro. Y pues hay otro tipo de figuras como caracteres, mapas, dibujos o fotografías. Cada uno tiene sus requisitos. Consulten el manual para ver con más detalle cuáles son. Y según el manual también una buena figura debe proporcionar información más que duplicarla, ¿no? No debe transmitir solo los hechos esenciales, tiene que omitir distracciones visuales, tiene que ser fácil de leer, entender, ser consistente con el mismo estilo de todo el estudio y el documento y pues y consistente entre las diferentes figuras también, ¿no? Y deben ser preparadas cuidadosamente el formato de una figura. Entonces es muy importante que se haga con tiempo, que se haga cuidadosamente. Debemos procurar hacer lo menos llamativo que pueda. El mismo manual recomienda, ¿no? Que pues se utilice lo menos que se pueda
fuentes así en rosa o anaranjado fosforescente, rótulos o símbolos en, no sé, que sean estrellas o cosas así, ¿no? Tiene que ser lo más simple posible. Por ejemplo, las líneas tienen que ser delgadas, el tipo de la letra debe ser simple y se puede leer fácil, debe proporcionar las unidades de medición y los ejes deben estar claramente etiquetados, que tenemos en un eje y que tenemos en el otro. Todos los elementos dentro de la figura tienen que ser explicados y etiquetados y los símbolos tienen que diferenciarse entre sí. Tiene que tener una leyenda en la parte de abajo, como vemos en el ejemplo, y de ahí en la leyenda se tiene que explicar a qué se refieren los símbolos o qué es lo que estamos viendo en la imagen. Entonces la leyenda tiene que ser clara, concisa y entendible. Y el formato es como lo ven, tenemos que ponerle figura tal, figura 1 o 2 en cursivas, punto y la descripción, ¿ok? Y tiene que ir con sangría. Ahora veamos las tablas. Las tablas me parece que en esta edición también cambiaron de formato, pero en general esto es, y pues la función de una tabla es la misma que una figura, ¿no? Tenemos que poder leer datos de manera rápida y fácil, que podamos discutir después de una forma también accesible en el texto. Entonces es la función de una tabla. Este es el formato que pedían en la sexta edición. Se hicieron cambios para la séptima, pero son muy sutiles. Entonces, por ejemplo, me parece que ahora esta línea, la línea entre esta ya no es continua, sino ahora se tiene que hacer divisiones. Pero igual chequen el video y el manual para que se enteren de cuáles fueron los cambios que se hicieron en las tablas. ¿Ok? Muy bien, siguiente parte del documento, después de los resultados. Claro, también para los resultados y el reporte de estadísticos, pues también chequen el manual, porque ahí viene con más detalle cómo es que se debe reportar dependiendo de la prueba que se hizo, ¿no? Aquí por lo regular estamos reportando uno, pero cambia un poco dependiendo de qué prueba utilizamos. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, chequen el manual para resolver esas dudas más específicas. Ok, siguiente, discusión. Es la siguiente parte del documento y es la sección en la que podemos examinar, interpretar y calificar los resultados. Debemos hacer inferencias y conclusiones sobre ellos. Una cosa importante entre la discusión y los resultados, una diferencia es que los resultados son meramente descriptivos. Ahí solamente vamos a reportar lo que salió, los resultados de las pruebas estadísticas, o vamos a describir lo que se ve en una figura, pero no es el lugar para interpretar o decir, pues yo pienso no. Eso es parte de la discusión, ¿no? Entonces en la discusión es donde vamos a hacer esto, la interpretación de los resultados que reportamos arriba. En esta parte entonces se debe hacer énfasis en las consecuencias prácticas y teóricas de los resultados. Debe abrir con la declaración directa de los resultados en relación con la hipótesis o el propósito inicial, si se cumplió o no y por qué. Debemos sentenciar similitudes y diferencias con otros estudios relacionados con el tema. Podemos hacer referencia a los que citamos en un inicio en la introducción o podemos citar nuevos que vayan más acorde con nuestros resultados. Y la interpretación debe considerar las fuentes potenciales de sesgo o amenazas a la validez interna, imprecisiones de las mediciones, el efecto del tamaño y debemos también mencionar las limitaciones o debilidades del estudio. Debemos mencionar las limitaciones o debilidades del estudio, así como plantear alternativas para resolver estos. Y finalmente se tiene que discutir la generalización de los datos, la validez externa y se debe tratar la justificación de la importancia de nuestros resultados, cuáles son las implicaciones, las aplicaciones que tienen. Entonces todo eso va en la parte de la discusión. ¿Ok? Siguiente punto, las referencias. En este documento vemos un poco más justo los detalles de eso. Ok, referencias. Como podemos ver, inicia en una página aparte y pues las referencias deben ir en orden alfabético. ¿Ok? Tiene que empezar y en caso de que
se repita el nombre del autor. Entonces a partir de ahí vamos en orden cronológico, empezamos con el trabajo más antiguo del autor hasta el más reciente. Ok, ¿cómo citar? Vamos a hablar ahora sí de las citas. Ok, las citas son muy importantes. Aquí tenemos el ejemplo de una cita, ¿no? Cuando tenemos un autor, desde la primera vez que lo citamos y para siempre y por siempre, se va a poner el primer apellido del autor, coma, el año de la publicación. Ese es siempre, cada que vayamos a hablar de eso, va a ser así, ¿no? Cuando son dos autores, si está dentro del texto, o sea, si lo tenemos redactado adentro, lo que debemos hacer es citarlo, poner el primer nombre, el primer apellido del autor y poner y o and en inglés, ¿no? Y entre paréntesis el año de la publicación, ¿no? Si lo estamos haciendo entre paréntesis, esto quiere decir al final, este es el formato. Entonces, en lugar de poner y o and, debemos poner el ampersand, el símbolo de ampersand, ¿ok? Ahora, si son más de 3 autores, más de 2 autores, a partir de 3, ojo, aquí tengan mucho cuidado porque fue justo uno de los cambios que hicieron en la edición 7. Antes, desde la primera vez que se citaba, por ejemplo, esto, que se citaban varios autores, aquí, este ejemplo. La primera vez que se hacía esto, se ponía todos los autores. Entonces, si eran 5, se ponía el nombre de los 5. Si eran 6, se ponían los 6. Ahora, a partir de esta edición de la 7ª, lo que se hace es que desde la primera cita que se hace esa publicación, se debe poner solo el apellido del primer autor, coma, et al, punto, coma y año de la publicación, ¿ok? Ya sea que sea dentro del texto o que sea entre paréntesis. Eso fue uno de los cambios que se hicieron. Y así se sigue citando a lo largo de todo el documento, ¿ok? Cuando se quiere citar indirectamente, o sea que lo leímos en otro texto, lo que se hace es tal cual poner entre paréntesis, citado en, y ponemos la referencia donde lo estamos citando, ¿ok? Igual de la misma forma, autor, apellido, coma, año de publicación. Ok. Y pues la lista de referencias, regresemos a ella. Ok. Pues ya les comenté, es en orden alfabético y el orden es el siguiente. Primero debemos poner el nombre del autor, apellido de esta forma, apellido, coma, la inicial de su nombre, punto, coma y lo que sigue. En las referencias va separado con ampersand y una vez que se acabe se va punto y seguido, entre paréntesis el año de la publicación, punto, después va el título del documento o la publicación que estamos viendo. Si en el caso de son artículos, pues debe ponerse eso. Si es el libro, en formato normal. Si es un libro, el título va en cursivas, ¿no? Si es un artículo, después de esto sigue punto, el nombre de la revista de donde se sacó, junto con el número de la revista, y eso va en cursivas. Se pone coma, después de esto, si tiene volumen, se pone entre paréntesis el volumen. O sea, eso quiere decir que a veces un número de la revista puede tener 2 volúmenes en un mismo año, ¿no? Entonces, o 3 incluso. Entonces tiene que poner el volumen del que se sacó y finalmente las páginas, ¿no? Directamente, no se pone P ni PAC, se ponen directamente las páginas. Y pues más recientemente se tiene que poner, si es un recurso electrónico, se puede encontrar en internet, pues se tiene que poner el DOI. Una igual de las modificaciones que hicieron es que ya no se tiene que poner tal cual la palabra o las letras DOI, sino se pone directamente el vínculo, que es a partir de esto, ¿no? Otra modificación que se hizo en cuestión de los libros es que ya no se pone el lugar de la editorial,
sino ya solamente se pone la editorial. En este documento no hay en particular un ejemplo de libro, pero pues chequen el video y ahí van a poder ver con más detalle a lo que me refiero, ¿ok? Y finalmente, el apéndice, o los apéndices, o los complementos, ¿no? Este documento tampoco tiene un apéndice, pero la función de los apéndices va hasta el final. Para empezar, va después de las referencias y ahí se pone todo el material adicional que queramos incluir al texto, ¿no? Esto, por ejemplo, incluye códigos en algún lenguaje, las escalas si queremos ponerlas completas, la lista en extenso de los materiales o instrumentos que utilizamos, materiales audiovisuales. Es todo el material complementario que no se puede poner en el texto tal cual porque rompe el seguimiento, pero sí lo podemos poner como un suplemento o un apéndice, ¿ok? Y el formato es igual, es como título 1, va centrado, ¿ok? Y pues ese es el orden, ese es el formato de el formato APA. Esas son las partes principales del formato. Y si tienen alguna duda en específico de esto, cómo lo hago, esto no lo sé, primero chequen el video. Algo que se hizo en la última edición es que se incluyeron muchos ejemplos de cómo citar o cómo hacer referencia a recursos electrónicos, por ejemplo, videos de YouTube o de redes sociales incluso. Eso es muy nuevo y pues es dado la nueva norma, ¿no? Cómo va avanzando, de dónde obtenemos las fuentes. Entonces, eso lo mencionan en el video, pero de todos modos, si quieren, chequen el manual también para que puedan estar un poco más contextualizados de cómo citar ese tipo de estudios o de recursos. Y cualquier duda que tengan, es mejor checar y revisar el manual para ver si lo estamos haciendo bien, ¿no? Si lo estamos citando bien, no se queden con dudas. Es mejor checarlo y revisarlo antes que hacerlo mal. Y pues eso es todo. El video tiene como propósito resumir los datos y las partes más importantes del manual, pero igual si tienen alguna duda consulten el manual, véanlo en ustedes mismos y si no, escríbanme o lo resolvemos el viernes, ¿vale? Y pues les dejo la tarea, está en la página de Google y pues espero que la puedan revisar. Suerte con eso y pues ahora sí, nos vemos el viernes.